Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Acá estamos una vez más para compartir con ustedes este regreso en la Radio de las Madres, la radio de EVE. 18:04 minutos, 11 grados una décima. Les digo, es de noche, pero desde las 5 de la tarde, por lo menos 5 y cuarto, que con la tormenta, la lluvia, el día raro, destemplado que tenemos, se hizo muy pronto de noche y también es de noche y está oscuro para la agenda de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros estuvimos casualmente esta semana comentando las cifras de desempleo, la cantidad de trabajo no registrado que hay en la Argentina, cómo va creciendo la cifra de trabajadores que están en la informalidad, y justamente hoy esto es agenda y agenda del día en casi todos los portales a esta hora, ¿sí? Que los trabajadores están atravesando una crisis donde el salario cada vez está más atrasado, hay cada vez más pérdida del poder adquisitivo y al mismo tiempo hay menos chances de insertarse laboralmente en un trabajo como, como nosotros estábamos casi acostumbrados a salir a buscar, ¿no? Un trabajo con derechos, con vacaciones, con paritarias, con aguinaldo, en espacios organizados, con derecho a una indemnización en el caso de despido, con periodos de prueba breves. Bueno, ahora nada de eso es norma, se puede hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa, porque ya lo sabemos, para los anarcocapitalistas o los libertarios lo que manda es el mercado. Entonces cada vez más estamos avanzando hacia un modelo más y más flexibilizado en la agenda laboral. Vamos a estar repasando las cifras que estuvimos obteniendo junto a ustedes prácticamente de primera mano de economistas que trabajan con esta agenda. Tenemos también los de el grupo de el CEPA, ¿sí? Que comanda Hernán Lecher, bueno, y toda la información que está circulando a esta hora con respecto a este tema. Hoy es miércoles, nuevamente se han manifestado jubilados y jubiladas, nuevamente tensión, nuevamente un operativo desmedido para contener a personas que están hoy no bajo la línea de la pobreza, están en la indigencia y han trabajado y por eso están cobrando un haber jubilatorio. Dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente, ponemos música porque es así como hacemos todas las tardes y enseguida abrimos la agenda. La red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530.
¿Qué tal? Divididos sonando en la 530. ¿Qué tal, Mastrangelo? Hola, Andrea, ¿recupero? ¿Cómo estás? Bien, disfrutando de este hermoso día primaveral, pleno de sol. Bueno, no te quejes, no te quejes porque yo vos me sos estoy el quejando. primero que cuando suben 2 grados ya estás, pachucho y no sé todas las cosas que te suceden, la presión te sube, te baja, no regulás bien, no regulás bien. Tengo un problema con el termostato. Tengo un problemita ahí con el termostato. Exacto. Igual hoy no hizo tanto frío. El problema fue la lluvia, el viento, el freeze y esas cosas. Sí, claro, todos. Y sus consecuencias inmediatas. Bueno, les digo, me mojé, hoy mis rulos se descontrolaron. Estoy haciendo los rulos. ¿Qué quieres? ¿Te acordás de esa frase? Vos sí que te estás haciendo los rulos, ¿eh? Sí, ¿te acordás de esa frase? Sí, totalmente. ¿Me hago los rulos? Bueno, muy representativa de un momento también, ¿no? De un momento de... No se hagan los rulos. No se hagan los rulos. Tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ahí está. Ahí está. Bueno, Mastra, la verdad que el tema del empleo, ¿no? Está a tope en la agenda, me parece que ya no es, lo vimos también en las encuestas de opinión. Se viene convirtiendo en una de las principales preocupaciones. Ya no es la inflación, ¿no? El problema, ¿no? De los argentinos, o por lo menos cuando les consultan cuál es su principal problema, bueno, la inflación, decían antes. Uh-huh. Y ahora no, el principal problema es el empleo, conseguir trabajo. El empleo y los bajos salarios. Parar la olla también, ¿no? Porque, bueno, si no tenés laburo, ¿cómo te arreglas? Exacto. Porque, bueno, la dificultad sigue estando presente. En la medida que la inflación sube menos que antes, pero sube entre un 1,5 y un 2, y el ajuste de salarios, cuando existe, es del 1%, todos los meses vas perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, se resiente absolutamente el ingreso para la gente que tiene trabajo. Ni hablar para los que no lo tienen, y también para las empresas, porque vos comentabas recién el informe que nos mandó el CEPA, Hernán Lecher, que hace mención en la primera parte a la cantidad de empleadores que se perdieron, es decir, empresas que cerraron, ¿no? Muchas, más de 15.000 empresas cerraron desde que asumió Javier Milei. Claro, directamente hay menos fuentes de trabajo. Exacto. Y por otro lado, también algunas se están achicando. Reducen porque personal. es el paso previo al cierre o a bajar la persiana. La reducción de personal, el quite de horas extras también en muchas empresas. Hay dos fenómenos. Uno es el quite de horas extras. Ajá. Y el otro fenómeno tiene que ver con que el personal que se achicó. Algunos deciden hacer una reducción del plantel. Es lo mayor. Eso, y entonces, y esto es una trampa que también la utiliza el gobierno para medir el empleo, o para medir la calidad del ingreso. Porque cuando hacen eso, cuando despiden, lo que hacen es que a los empleados de planta les dan horas extras. Exacto. Y esto lo calculan como una mejora del ingreso. Un incremento del ingreso. Y en realidad no es un incremento del ingreso, es una flexibilización obligada, porque, bueno, obviamente te mejora el ingreso si vos haces horas extras, pero esto es porque son menos trabajadores los que están haciendo el laburo que antes hacían claro. Más. Fíjate qué dato llamativo, si se quiere. Casi el 98% de las empresas que tuvieron que cerrar son de menos de 500 empleados, es decir, son pymes, 15.508 casos. Solamente el 0,3 corresponde a empresas de más de 500 trabajadores, es decir, grandes empresas, 49 casos. Sin embargo, el 87% del empleo destruido corresponde a empresas de más de 500 trabajadores. Es decir, empresas, como vos decías, que siguen funcionando, pero que redujeron su planta, de manera exponencial. Y siguen funcionando con menos trabajadores, haciendo más trabajo en base a horas extras. Y se sacan un montón de personal de encima, tanto que prácticamente el 87% de los empleos que se perdieron corresponden a esas empresas, a las grandes empresas. Ahora seguimos con los datos, ajá. Pero prestemos también mucha atención a que este tema, que es un tema que preocupa muchísimo, no está en la agenda del gobierno. No le importa. Pero Víctor, ni siquiera lo mencionan. No es algo, no es un problema
del gobierno, si la gente tiene o no tiene trabajo, si la gente le alcanza o no le alcanza para comer, si los jubilados tienen o no tienen plata para los remedios, si las personas que necesitan asistencia del Estado por problemas de salud pueden acceder a ella o no. No es un problema de ellos. A tal punto que en realidad en la gestualidad del veto, cuando Milei dice voy a vetar todo, lo que está diciendo es: a mí no me importa absolutamente nada de lo que le pase en su vida personal a los argentinos y a las argentinas. Él no está para administrar esas cuestiones, él está para administrar la guita que entra del exterior a la Argentina, y punto, y no mucho más, y que le siga dando a Caputo el número que él quiere que además es un número fantasma, pensaba en eso, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, tiene que tener 1.6 de superávit la Argentina. ¿Dónde está si no hay un presupuesto, señores? Y hace 2 años que se están gobernando sin presupuesto, están gobernando con el último presupuesto de Alberto Fernández y de Massa. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las metas? Imaginarias. Imaginarias. Fíjate que no solamente es administrar la guita que viene del exterior lo que hace Milei, es asegurar la rentabilidad de los sectores financieros, cueste lo que cueste. Con esa guita, cueste lo que cueste, asegurar la rentabilidad de los sectores financieros. Porque ante la menor emergencia de que el negocio de estos sectores, que básicamente es el carry trade, deje de funcionar, inmediatamente salen a instrumentar soluciones. Sí. Que le funcionan más o menos, como pasó con la licitación esta fantasma que armaron hoy, que pretendían recaudar 10 billones y recaudaron menos de la mitad, 4.500 millones. Lograron frenar un poquitito el dólar, porque si el dólar se va muy arriba, se desarma el negocio del carry trade y ahí sí se van todos rápidamente. Entonces lograron asegurar eso, que el dólar se contenga, no llegó a bajar, se contenga un poco, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque al final la licitación no fue lo exitosa que esperaba Caputo. Pero ahí sí salen desesperadamente a encontrar una solución. En cambio ayer, no sé si tuviste oportunidad de verlo, con total desparpajo, la ministra de Seguridad diciendo que que no tenía ningún sentido darle 20.000 pesos de aumento a los jubilados, porque eso, según ella, iba a provocar inflación, pero al mismo tiempo justificando que sí se le dieran cientos de miles de millones de pesos al espionaje, a la CIDE, porque eso era fundamental para los argentinos. Y además porque van a emprender sistemas para controlar y supervisar lo que pasa en las redes, ¿no? Exacto. Y volvió a decir la misma bestialidad. Digo, en las redes, será Facebook, X, todo Instagram, todo eso. Todo, como también, obviamente que... Vigilar. Hoy ocurrió un caso, ayer o hoy, no recuerdo, de un ciudadano uruguayo que deportaron, justificándose en una contravención de hace 5 años. Cuando fue a renovar el DNI, lo estaban esperando y justificando en una contravención de hace 5 años, lo dejaron detenido y mañana lo van a deportar. A lo Trump, pero más berreta, ¿no? Con una contravención. Obviamente, para averiguar que esa persona tenía una contravención de hace 5 años, tuvieron que disponer gente que se pusiera a investigar, a ver los antecedentes de una persona, como lo deben hacer con todas, con un montón no deben encontrar nada, cuando encuentran a uno, aunque sea con una estupidez, lo echan. Pero eso es plata que se gasta, que se dispone para poner personal que se ponga a investigar, a cruzar datos, a ver qué encuentran de la gente para ver si pueden hacer algo. Pero en eso igual, sí. Ahora, 20.000 pesos a los jubilados igual, no. Y además, estamos hablando de 20.000 pesos, gente, por favor. Diciendo la bestialidad. Vas a la carnicería, entrás, salís, respirás muy fuerte en la carnicería y ya las 20 lucas. La gente no come carne. Ayer veía un informe impresionante. La gente no come más carne. Pero no es que no come más carne, ni come más carne, ni de cerdo, es un producto... lujo. De lujo. Había un sketch hace poco, ¿no? De 2 actrices muy buenas que van al supermercado y no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, búsquenlo porque está buenísimo. Bueno. Que van con el carrito y se paran frente a la góndola y una le dice a la otra, ¿papel higiénico? Papel higiénico, lujo, no. Se van una servilleta rollo y lo de cortamos, cocina, bueno, sí, vamos. Ahí lleva eso y hacemos cuadraditos y también lo usamos para ir al baño.
Después le dice, ¿aceite de oliva? No, lujo. Terrible, era todo lujo. Y bueno, y al final llevaban 3 cositas en el carrito. Nada, olvídate del carrito lleno, no se ha visto nunca más. No se ven mal los carritos llenos. Y cuando van a pagar, dice, bueno, pagamos mitad y mitad. 4 cosas tenía en el carrito. Sí, tarjeteamos en cuotas. Le digo, ay, no. Está bien, o sea, la comedia y el humor, ¿no? Siempre tienen algún anclaje en lo real, durísimo. Pero es así, hoy la gente se plantea que no sé, hacer una salida es un lujo, comer carne es un lujo, comprar zapatillas es un lujo. Todo es un lujo. Y cuando decimos hacer una salida, no decimos ir a comer una pizza y tomarse una cerveza. Por favor, no sé. Lujo. Es que, claro, lujo. O sea, que no importa, porque ponele, vos salís a dar una vuelta un fin de semana. Lo menos lujo, ponele. ¿Qué puede ser? Tomarte un café, comerte un helado. Bueno, es carísimo. Lujo, porque si no llegás a fin de mes, imagínate todo ese tipo de gastos. Pero al mismo tiempo, y en eso vuelvo casualmente a lo que decía Cristina, ¿de qué libertad estamos hablando? De la libertad de morirte de hambre, como lo planteaba. Porque no... Había una imagen que supongo que la desgarradora. Si un laburante no puede comprarse una zapatilla o comprarle una zapatilla al pibe. Pero había mucho peor que eso. En la manifestación de los jubilados, un abuelo diciendo, un jubilado, no le puedo comprar un alfajor a mi nieto porque no me puedo gastar 1.000 pesos en un alfajor. No, de los baratos. De los baratos. Sí, porque ahora salió uno muy cheto, ¿no? Sí, ahora salió que uno tiene cosas muy italianas. Sí. No, ¿y cuánto vale? Vos me dijiste yo cuánto valía el de crema de pistacho. El de crema de pistacho y vale como 4 lucas. 4 lucrecias. Mirá, un alfajorcito. El de la marca... Con ese comés. El de la marca de Mar del Plata. Hay otros Ese es lujo. Hay otros que no son lujo. Tan no son lujo que vamos a traer para regalar acá. Buenísimo. Bueno, vamos mirá, todo cierra con todo, pero no íbamos por ahí ahora. No íbamos por ahí, pero estábamos comentando todo lo que está pasando, los jubilados que están y estuvieron reclamando bajo la lluvia, porque la verdad que el día está bastante destemplado, y el asunto de que cada vez en la Argentina los salarios alcanzan para menos y que al mismo tiempo se acrecienta este fenómeno de que hay menos empleo. Esto está, por ejemplo, como primera nota ahora en el diario Página 12, está en otros portales, vos lo habías visto hace un ratito también, Víctor, en otros portales. Más temprano estaba a la cabeza de otros portales noticiosos. Y fíjense que las cifras que nosotros estuvimos manejando están las que nos dijo el economista Chena, anteayer creo que fue la nota, son casi un calco de lo que estamos leyendo en las crónicas del día. La cantidad de trabajadores registrados en el país, se alcanzó 12.847.843 personas, que era justamente la cifra que rondaba los 6, nosotros teníamos 6.300.000 de empleados privados, 3.400.000 de públicos, 2.100.000 de monotributistas. Bueno, más o menos eso rondaba los 12 millones. Y después, bueno, había todo otro universo de personas activas, otros 10, 11 millones que no tienen trabajo, de los cuales más de 1 millón decía que estaba buscando trabajo. Lo que dice este informe que tiene ahora el diario Página 12 es que se perdió el 3.6% del empleo registrado desde que asumió Milei. Es decir, que dentro del universo de los registrados ya hay un movimiento que es para comenzar a preocuparse. Parte de ese empleo registrado es propia responsabilidad del gobierno nacional, porque despidió a 50.000 trabajadores del Estado. Estos son datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de abril del 2025 comparados con el mes anterior, ¿no? Bueno, acá dice que monotributistas hay... ahí voy, sin estacional, arrojan mejoras modestas en los puestos asalariados privados. Sí, 12.737 nuevas personas, monotributistas 5.602,
a salarios públicos 2.400 y después se registraron pérdidas en el monotributo social. Hay 3.683 menos monotributistas sociales. Y también, esto fue un título hace unos días, que hay cada vez menos, o sea que también se está resintiendo el trabajo en casas particulares. ¿Sí? En un mes, 1.475 puestos menos en casas particulares, 959 autónomos menos, ¿sí? Todas las cifras que estamos citando, ya no tiene mucho sentido abundar en los datos, indican una retracción del mercado laboral. Exacto, una retracción del mercado laboral y un consumo que también se sigue resintiendo por obvias razones, ¿no? Sí. Más allá de que en base a no sé qué extraña razonamiento el gobierno sigue afirmando mes a mes que baja la pobreza, cuando es evidente que no hay ninguna razón para que esto suceda. O sea, si vos tenés menos trabajadores que ganan cada vez menos, jubilados que cobran cada vez menos con respecto... ¿Por qué razón bajaría la pobreza? Porque con que dupliques la UH o con que aumentes la UH, no alcanza para que eso reduzca 25 puntos la pobreza. Es que además tampoco las cifras con las que se calcula que puede vivir una familia tipo de 4 personas no son realistas, claro, para nada. 4 personas, 1.100.000 más o menos, 200.000 pesos. Claro. Ponele 1.200.000 pesos. Y la verdad es que eso son mediciones que corresponden a un estilo de vida de hace más de una década. Exacto. Y además no contienen el alquiler, ¿no? Eso que pero hace una década no impactaban, tenía el mismo impacto las tarifas, por ejemplo. Ni el alquiler, tampoco tenía el mismo impacto en los ingresos. Entre alquiler, tarifas y bueno, y además todo el fenómeno del endeudamiento, del que también estuvimos hablando y estuvimos documentando estos días, que va como acompañando todo este proceso, porque si a vos no te alcanza la guita que ganás, ponele que tenés trabajo, no te alcanza la guita que ganás, bueno, tenés que acudir al endeudamiento. Al endeudamiento, el que está bancarizado por el banco, el que no, va el prestamista, va un familiar, va un pariente, y se complica. El otro día me contaron, ya que estamos hablando de cuestiones que vamos escuchando, y que hay lugares, ¿no? Como acá, como nos pasa a nosotros, que somos todos compañeros de trabajo, que un compañero le presta a otro plata para que llegue a fin de mes, pero ¿qué pasa? Después no hay modo de devolver esa plata. Claro. Al compañero, a la compañera. Entonces se van generando mal clima de trabajo, porque ya, claro, siempre uno actúa en estos ámbitos de buena fe. Te presto para que me devuelvas, pero cuando vos no le podés devolver, bueno, le podés devolver el primer mes, no le podés devolver el segundo. El otro compañero entra en la misma, que ya se está quedando sin ahorros, necesita el dinero. Bueno, hay muchos problemas también en los ambientes de trabajo porque pasa esto. Hay deudas entre compañeros de trabajo. Increíble. Bueno, cuéntenos ustedes, en los lugares donde están, en donde laburan, qué está pasando con sus ingresos. Por supuesto, hay mucha gente en la Argentina, mucha gente a la que le va bien, ¿no? Todavía hay una porción de gente a la que le va bien, y le va bien con este modelo. Lo vemos reflejado en los consumos suntuarios, lo vemos reflejado en las salidas al exterior. Mucha gente está planeando vacaciones fuera de la Argentina, porque además le sale más barato en muchos casos, ¿no? Un alojamiento afuera que un alojamiento acá. Eso es entre clase media alta y clase media, según un estudio que pudimos acceder de una consultora que trabaja para el Círculo Rojo, precisamente, es un poquito más del 18% de la población. Eso entre clase media alta y clase alta. Sí. Porque ya la clase media tradicional, digamos, se generó una brecha con la clase media alta que hace imposible pensar que la clase media pueda acceder al decir superior, sí, de clase media alta, pero sí está muy cerca de la clase baja. Exacto. Es decir, ¿no? Entre la clase media y la clase media alta hay aproximadamente un 200% de diferencia en los ingresos, brecha imposible de cubrir, de que se pueda acceder. En cambio, entre la clase media... quiere decir que la clase media alta no va a ser nunca. No va a ser nunca clase media alta, porque un 200%, ¿cómo lo resolver? En cambio, la diferencia de ingresos entre la clase media y la clase baja, los pobres que están apenas, solamente es un 38% la diferencia de ingresos. Quiere decir que ante
el menor desequilibrio que se le genere a alguien de clase media, te suspendieron del laburo, se te rompió algo, tuviste que automáticamente pasar a ser pobre. Bueno, de eso también siempre vuelvo al discurso o al mensaje de Cristina del 9 de julio, a mí me interesó bastante porque fue muy concreta, o sea, fue muy puntual, se refirió a un tema específico, el tema del endeudamiento y también el tema de que la agenda es la agenda de pensar cómo generar trabajo en la Argentina, ¿no? Y ella ahí había dicho concretamente que muchos argentinos están desorientados, ¿sí?, frente a lo que está sucediendo, y lo que dijo es que la idea, la directriz de este gobierno es hacer desaparecer a la clase media, ¿sí?, y hacer un país para el 30% de los ricos. Eso dijo Cristina el 9 de julio, además de decir que con el alto endeudamiento que existe en la Argentina, los próximos 2 gobiernos tendrán que afrontar esto, porque hoy no se pagó nada de la deuda, sino que se pagaron solamente los intereses, ¿sí? Después contó lo del endeudamiento y lo que consignó, que también nos abrió un poco paso a que buscáramos estas cifras y fuéramos por este lado, es que ella dijo que hoy la gente tiene miedo a quedarse en la calle sin trabajo, miedo a perder laburo, y se preguntó si esa era la libertad, ¿no? Y un poco también es lo que nos estamos preguntando nosotros, ¿no? Si todo es lujo, 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 bueno, no sé, gente de jornadas laborales cada vez más extensas y salarios cada vez más flacos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Varela fortalecimos la seguridad con nuevos recursos. Sumamos 40 cámaras fijas, 42 lectores de patentes, 60 domos y un dron. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en pianos continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por Alternativa Teatral. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por Alternativa. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com.
seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio
radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Esto es lujo. Claro. Esto es lujo. Esto es lujo. No tachalo, esto es lujo, no se pisa. Sé, lo pagamos medias, no sé cómo hacemos con esta historia. Pescado rabioso. Que ponga algún mango Carlitos. Pescado rabioso, mi espíritu se fue. Entiendo que hay muchos que piensan lo mismo. Entre que bueno que se pongan, porque esto es lujo. Sí, totalmente. Esto es lujo y está acá en la vuelta completa, cada vez que se puede. Bien, muchos mensajes. Nos están enviando, muchos nos mandan a leer, como te digo, siempre nos mandan, o cosas de... Yo cuando arrancaste cosas de nos Facebook. Mandan a la... No podemos abrir, no podemos abrir los enlaces de Facebook porque hay que loguearse cada uno con su con su cuenta, y bueno, imagínense que nosotros compartimos la compu, sería un lío bárbaro. Sería un lío bárbaro. Nos llaman por teléfono también algunas veces. Fíjense, es una computadora donde nosotros estamos recibiendo sí. No podemos. Además estamos justo haciendo todavía no tenemos un call center. Todavía. Claro. Vamos a hablar con él. Ahora cuando lo echen al gordo Dan, capaz que les pedimos que nos monte un call center. Nos dice Cris de La Plata, a ambos, ¿no? Contra la miseria planificada no hay truco que funcione, pero en otra época de vacas flacas hacíamos entre los compañeros de laburo un círculo, un círculo cerrado. Perdón. O sea, poníamos un monto razonable cada uno y una vez por mes se rifaba. Eso sí es cierto. Mira. Se hacía en muchos lugares. El total, hasta que le tocara una vez a cada uno. Era un toquito que te venía bien. Sí, gran idea, Cristina. Te digo que ahora mismo, aunque sea una pequeñez para el fondo, pero bueno, obviamente el problema hoy es otro, ¿no? Parece que no se resuelve con el toquito, como decís vos, y traes acá a la mesa de trabajo. Bueno, Julio dice, lo que se nota mucho es en la gastronomía, tremendo, ver bares y restaurantes vacíos, y todos, no sé qué, acá faltó algo, no tenían... los que no tenían espalda ya cerraron, triste panorama. Lo comentábamos allá, ¿no? Que aumentó un 40% la cantidad de locales vacíos en Buenos Aires. Sí. Bueno, también lo que pasa en muchos lugares, no sé si ustedes observan que hay ofertas de comida, pero ofertas de comida muy precaria. Cuando digo muy precaria, me refiero a que, no sé, un sándwich que no tiene nada dentro, o muchos restaurantes lo que hacen es mantener los precios, pero las porciones cada vez más chicas. Sí. 3 papas fritas y una hamburguesa que no, digamos que no. Veo para niños. Lo que uno que está teniendo mucho éxito es un restaurante tradicional de acá de la calle Paraná, casi corriente, porque vende barato y son platos abundantes. Sí, pero claro, lo que vende como uno que tenía mucho éxito hace muchos años. Lo que vende son pastas, nada más, Micheli, nada más, tallarines. Con salsa, ñoquis. Y chau. Y ahí es eso lo que va a comer la gente, que sale 7, 8 lucas, 9 lucas, 10 lucas, dependiendo del horario. Comen 2 personas de repente por 20 lucas. Bueno, vas ahí y hay gente, una vez por mes, hay gente que todavía lo puede hacer, hay gente que no. Claro, obviamente. Directamente, lujo. Pero lujo, totalmente. Lujo, pero estamos hablando de ir a comer un plato de tallarines, no estamos hablando de ir a comer ni siquiera una milanesa napolitana, un plato de tallarines. Bueno, nos dice Claudio, es difícil la convergencia de la marcha semanal de jubilados con otras movidas por el propio carácter simbólico que ha adquirido y que tiene entre uno de sus efectos la no innovación, dice que se entiende como un retroceso. Se ha hecho simbólico marchar todos los miércoles solos o acompañados y también es simbólico. Bueno, la verdad es que se hace difícil que converjan con otras cosas, pero bueno, tienen una resistencia y tienen un coraje y una fortaleza todos los jubilados y las jubiladas que están cada miércoles allí, que la verdad es admirable. Y como lo mencioné el otro día, y me gusta pensar de ese modo también, en definitiva, fíjense que el gobierno les está achacando, porque les está achacando a los jubilados, les está achacando a los discapacitados, les está achacando a sectores de la sociedad que tienen derechos, que si usufructúan de esos derechos, el gobierno fracasa en su intento de generar el equilibrio fiscal. O sea, ¿cómo puede ser
que un gobierno, ¿no?, dependa de los jubilados, dependa de los discapacitados para los electrodependientes. Exacto, para poder decir, bueno, esto está en equilibrio y entonces la macro y no sé qué más, arasasasa. O sea, son una suerte de héroes estas personas que están sacrificándose para que un gobierno y todos los argentinos y las argentinas vaya a saber cuándo, porque eso es lo que todavía captura, Mastra, porque me quedo pensando todos los días acerca de esto. ¿Qué es lo que tiene capturado a una porción de la sociedad? Que Milei les dice que en algún momento les va a ir bien. Claro. Y lo creen. Bien, nosotros ayer estuvimos conversando acá en el programa con Victoria Donda, en su espacio Derecho a Tener Derechos, y comentamos, y generó mucho impacto entre nuestros oyentes, que lamentablemente un niño de 5 años, Joan, falleció hace 2 semanas atrás, a fines del mes de junio, electrodependiente. Hubo un corte de luz en su domicilio de 12 horas y no tenía la asistencia que se requiere en estos casos. Y lamentablemente cuando era trasladado para ser hospitalizado, falleció. Vamos a escuchar el testimonio de su mamá, de Soledad, después de estos hechos que les estaba comentando. El lunes me llegó la carta de ENOR diciendo que ellos tenían 60 días, que mi registro se encontraba vencido y que ellos tenían un plazo de 60 días para darme una respuesta. En el mientras tanto, mi hijo había perdido el beneficio de acceder a la luz. Como les digo siempre, no controlo las convulsiones, nunca pude controlar las convulsiones de mi hijo. No sé decirle si va a convulsionar 20 veces, 10 veces, 50, 300 como lo hacía antes. Si tuviera el poder de elegir cuántas convulsiones mi hijo tenía que tener para entrar al registro, hubiese decidido ninguna. En el 2020 que me animé a hacer una denuncia pública, me planté frente a la obra social y le corté el Congreso. Así como hace un mes Mauro me acompañó también porque no me daban las cosas. 3 años para darle una silla a un andador. Mi hijo falleció el sábado y ya mañana vienen a retirarle las cosas. Y solamente les pido que no se rindan y sigan, porque hay muchos Joan, hay muchos Juacos, hay mucha gente que todavía nos necesita y hoy estoy acá para tratar de que ningún chico más pase lo que pasó a mi hijo. Que llegue al día de su muerte sin su registro y que hasta el último día tenga que justificar por qué necesita la rehabilitación, por tanta precarización o por qué una internación domiciliaria. Bien, este es el dramático testimonio de la mamá de Joan. Estamos comunicados con Mauro Stefanici, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, director de Inclusión en Discapacidad en el Instituto Municipal de Discapacidad y Personas Adultas Mayores de Lomas de Zamora. Mauro, gracias por atendernos. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, te recibimos en la 530. ¿Qué tal, Andrea? Víctor, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, gracias por atendernos. Mauro, nosotros nos enteramos de estos hechos o de este suceso en las últimas horas, es algo muy, muy doloroso, muy dramático y nos gustaría que nos comentes cómo ha sido este caso primero y luego si hay muchas personas que están en una situación similar a la de este niño. Bueno, sí, como Joana hay muchos, lamentablemente, que no le están renovando o están demorando su renovación. Cuando hablo de renovar me refiero al registro de personas electrodependientes que se tiene que renovar cada 2 años y lo que te da la tranquilidad que frente a un corte de luz vas a tener una prioridad de atención frente a un corte, vas a tener un 0800 exclusivo para comunicarte con tu empresa distribuidora y tener una asistencia, te da derecho a tener una fuente alternativa de energía y por último la gratuidad del suministro, lo cual
no es menor, sobre todo en un contexto como que estamos atravesando, en términos económicos, que muchas familias se ven en situaciones donde tienen que comprar los insumos, tienen que comprar medicamentos que antes se cubrían y ahora no se cubren. En el caso particular de Joan, si bien hubo algunas noticias que fue por un corte de luz, no fue necesariamente por el corte de luz que él falleció, lo que refería a la mamá que le negaron o le demoraron esa renovación y que no tuvo la calidad de vida y la tranquilidad el último tiempo en su domicilio, claro, porque sabiendo que frente a un corte de luz no estaba en ese registro, ¿no? Mencionaba la carta claro, de eso entendimos, digamos, que hubo un corte de luz y no estaba en el registro y por lo tanto se vio afectado durante 12 horas su calidad de vida, ¿no? Y no resistió. Sí, por eso digo, no necesariamente fue porque no resistió por el corte de luz, eso lo quería aclarar, si bien, sino que bueno, tuvo esa noticia, claro. Lamentablemente Joan sufría muchas convulsiones y bueno, lamentablemente por la noche convulsionó, aún habiendo luz o no habiendo luz, lamentablemente el escenario quizá no hubiese cambiado, sí lo que hubiese cambiado era los últimos días de Joan, que a mí me pasó con mi hijo también que falleció en 2020, uno trata de darle una calidad de vida adecuada. Sí hubo casos como fueron, se me ocurre Valentino y otros casos que sí ellos fallecieron estrictamente y de manera relacionada por un corte de luz. Claro, claro. Ahora, Mauro, ¿cuál es la situación hoy, no? Porque sabemos que no se discontinuó el registro, pero sí es como que cada vez es más difícil acceder a esta protección del Estado en casos de necesidad. Exacto, lo primero que hicieron fue eliminar toda forma de renovación que no sea virtual, es decir, vos antes podías ir presencialmente al Ministerio de Salud, si vos vivís en un pueblo del interior o en otra provincia, podías ir al correo de tu pueblo y entregar los formularios por correo. Todo eso se eliminó, solamente lo podés hacer a través de una plataforma que es Trámites a Distancia, que tenés que tener una computadora, internet, manejo de JPG, de PDF, claro, cual muchísimas familias no lo tienen. Eso ya fue una barrera, digamos, informática, tecnológica. Después una barrera administrativa, porque ahora te piden muchísimas cuestiones para poder aceptarte a ese registro. Me refiero a cuestiones insólitas, como que, por ejemplo, la dirección de tu DNI tiene que ser exactamente igual que la factura de luz, es decir, si tu DNI dice AB corta punto, GRAL punto Paz, y la factura dice Avenida General Paz, te rechazan. Demoras de ese tipo insólitas, y después que cambiaron el criterio médico, porque son así, porque cambiaron ese criterio, y ahora solo toman para ese registro a las personas cuya ausencia de energía sea una muerte inmediata, ¿no? Es decir, si se deteriora tu salud, no importa, si podés morir dentro de 2 meses, no importa, si no muerte inmediata, te demoran o te rechazan la inscripción a ese registro, escrito por ellos en una resolución, más allá de que nos lo dijeron en primera persona en la única reunión que tuvimos en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Te hago una consulta para clarificar un poco, porque de repente hay gente que no tiene la información suficiente o no conoce al respecto de esto. ¿Quién debe proveer los equipos eléctricos alternativos a las personas electrodependientes? Bueno, es una muy buena pregunta, porque eso lo tiene que hacer la empresa distribuidora de servicio, sea de Nord o de Sur en el área metropolitana, o la subdistribuidora o quien sea, en función del lugar donde te encuentres. Con lo cual, costo cero para el Estado, ¿no? Esto es una obligación y un costo que tienen que asumir las empresas, porque si a vos se te corta la luz, claramente por una deficiencia de la empresa que no te puede garantizar el suministro continuo. ¿Sabes qué? Te hago esta pregunta porque, buscando información respecto a esta situación, empecé a encontrar noticias de que muchas gobernaciones, particularmente encontré Tierra del
del Fuego, Córdoba, Jujuy, alguna provincia más, que ellos se encargaban, las provincias, de entregar los equipos para las personas electrodependientes, porque obviamente las empresas, ni el ENRE, ni nadie a nivel nacional les estaba proveyendo. Bueno, eso también sucedió, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Tenés incluso algunas cooperativas que no están entregando las distribuidoras y bueno, hay una política a nivel provincial en estos casos, en los cuales la provincia, como vos mencionabas bien Tierra del Fuego, yo te mencionaba el caso de Córdoba, la provincia asumió el costo de estos equipos para distribuirlos, entendiendo que la empresa no los estaba suministrando. Pero la obligación primaria es de la empresa. Después, por supuesto, que el Estado, como política pública, pueda hacerlo si la empresa plantea que no le dan los costos o lo reclaman en tarifa. Bueno, eso es una cuestión de negociación entre la empresa y cada Estado, ¿no? Las personas electrodependientes, además de tener que asegurarles el servicio continuo de electricidad, etcétera, ¿tienen algún tipo de bonificación de las tarifas? En algunos casos de los sectores más vulnerables, ¿tienen una exoneración del pago de tarifa eléctrica o no? Tienen que pagar. Exacto, el 100%, o sea, tanto el costo de generación, transporte y distribución. Pagan nada, digamos, la factura viene 100% bonificada, 0 pesos, y ahí está donde, desde la interpretación nuestra, ellos, en nombre de el superávit y en nombre del ahorro fiscal y en nombre de tantas cosas que dicen, están rechazando personas porque no quieren subsidiar el 100% de la energía de esos usuarios. Ya lo dijo en su momento también el interventor del ENRE, en una frase muy desafortunada, que iban a peinar el registro porque entre todos le estábamos pagando la luz a las personas electrodependientes, por lo cual para ellos esto claramente es un problema y hasta debe ser una injusticia por cómo lo plantean, ¿no? ¿Quién está poniendo las restricciones a el listado de personas electrodependientes? ¿Algún organismo del Estado o, en el caso de el área metropolitana, EDESUR y EDENOR? No, depende del gobierno nacional. Bien, estamos conversando con Mauro Stefanisi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que nos estaba diciendo, no sé si se cortó o todavía no se escucha, bueno, que depende del gobierno nacional y que obviamente está bonificado al 100% el servicio eléctrico para las personas que acceden a este beneficio. Y están más preocupados por los ingresos de Sur y de Nor que por brindarle lo que deben, el servicio que deben brindarle a personas que dependen de la energía eléctrica para no morirse. Sí, y bueno, y también confirmó la noticia, ¿no?, del fallecimiento de este niño de 5 años y de otros más, de otros dos casos recientes, ¿sí? Lo acabamos de escuchar y queríamos compartirlo con ustedes porque a nosotros nos sorprendió ayer también la noticia que, como tantas otras, están como en un segundo plano y que en realidad son la consecuencia directa y dramática de esta política de crueldad. Deshumanizado. Sí, deshumanizado y cruel que está llevando adelante el gobierno nacional. Recordemos también, ¿no?, otras cosas que parecen más pequeñas, pero igual son durísimas, ¿no? El tema de las frazadas y la gente que está 70.000 frazadas. Exactamente. Bueno, retomamos, Mauro, así completabas lo que nos estabas comentando acerca de la cuestión que te comentó Víctor. ¿Quién maneja las listas en realidad, más allá de que formalmente sea el Estado? Es el Ministerio de Salud de la Nación. Es el Ministerio de Salud el que decide si te acepta o no. Después el Ministerio de Salud informa a energía al ENRE y el ENRE a las empresas distribuidoras, pero es el Ministerio de Salud. Bien. Mauro, comentanos, ¿qué hacen las personas que necesitan en este momento asesoramiento o que necesitan ingresar un pedido, obviamente, de inclusión para estos servicios? Me parece que se cortó otra vez. Me parece que sí. Estamos con alguna dificultad. Bueno, en todo caso que nos comente a dónde deben dirigirse, un correo, etcétera, y en un ratito nosotros se los decimos a ustedes, porque bueno, más o menos ya habíamos redondeado
lo que queríamos conversar con Mauro, ¿no? Visibilizar este tema, por supuesto que es lo principal, estar atentos, porque ayer también comentábamos con Victoria y con los compañeros con los que compartimos la mesa, con Luis, que en realidad se trata de 10.000 personas, ¿no? 10.000 personas. No afectan en todo el país 10.000 personas. No afectan la ecuación económica de ninguna empresa. Del mismo modo que es puro sadismo. Pasaba con los pacientes con hemofilia, que son menos de 5.000. Exacto. Bueno, aunque sean poquitos, y a nosotros nos parezca que esto no tiene un impacto, que de hecho no lo tiene, son personas que merecen toda la atención y necesitan estar en primer plano. Necesitan la asistencia y la presencia del Estado y justamente porque esto no cambia la ecuación de un superávit, no depende de un gobierno, de estas 10.000 personas y esta asistencia. Comentemos estas noticias y pongámoslas en la medida de lo posible en la conversación. Son las 7 de la tarde. ¿Vos ves la temperatura? No. ¿Cómo? 10.8. Bueno, bajó un toquecito la temperatura, 10 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la media vuelta. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Viví estas vacaciones de invierno en Varela. Del 20 de julio al 2 de agosto, sumate a las múltiples propuestas gratuitas que tenemos para ofrecerte en el Museo Comunitario, el Salón de Bomberos Voluntarios y muchos lugares más. Conoce la agenda completa y todo lo que tenés que saber sobre entradas anticipadas en varela.gov.ar/invierno en Varela. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, Modera, María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos contarte lo que no te cuentan. Conversar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad
siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Acá estábamos dando la vuelta con ustedes, escuchando una canción hermosa de Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero. Así se llama la canción. Estamos recibiendo mensajes, muchos oyentes están sorprendidos, ¿no?, por estas noticias que estamos compartiendo, vinculadas en este caso con la agenda de los electrodependientes, la agenda de la discapacidad, bueno, todo esto que nos está sucediendo mientras el gobierno está un poco... hay como un parate, ¿no?, también en la agenda que tiene que ver también, y que ellos quieren, o de alguna manera no están disimulando para nada, tapar con la interna. Sí. ¿No? Porque hoy directamente Franco salió a decir que hay problemas, ¿no?, una crisis política en el gobierno. Tenemos el audio de Guillermo Francos para compartir con ustedes. Sin duda, es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidente, que en definitiva la vicepresidente juega dentro de un gobierno siempre, ¿no?, el tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En el caso particular de la actuación de la vicepresidenta en la sesión del otro día en el Senado, yo creo que, claro, algunos dicen podía haber hecho más, podía no haber abierto la sesión. Yo tengo mis dudas, Pues, bueno, no, yo digo qué es lo que dicen muchos, ¿no?
Bien, ahí está Guillermo Franco reconociendo, ¿no?, el desgaste en la relación entre Javier Milei y Victoria Villarroel, que ya trae mucho tiempo, o sea, no es ninguna novedad, solo que, bueno, están como con un intercambio de insultos, de improperios, pasándose factura públicamente, mientras están pasando otras cosas muchísimo más graves. En otro momento de la Argentina, las discusiones entre o el presidente y el vice, que ya son casi un clásico. Un clásico, ¿no? Sí. Desde el voto no negativo y antes también, ¿no? Las desinteligencias entre como una especie de maldición, la maldición del vice, que ya se ha dicho muchas veces, pero que aplica perfectamente a la agenda política nacional. Bueno, esta vez también está pasando algo de eso. Entiendo también que Villarroel quiere tener o quiere despegar de cara al 27. Todos están pensando en el 27 en vez de estar pensando en lo que está pasando ahora con la vida cotidiana de las personas en este contexto paupérrimo, laboral, de ingresos y de recorte de derechos. Pero bueno, están pensando en estas cosas y están pensando en cómo va a ser la disputa política. Y también entiendo que todos también en una suerte de compás de espera para ver qué pasa en las elecciones bonaerenses el próximo 7 de septiembre, cómo le va el oficialismo. Hay muchas, ayer lo comentamos, hay muchas encuestas, ¿no?, que están circulando. Ustedes habrán visto algunas en los portales que le dan a la Libertad Avanza ventaja en la provincia de Buenos Aires, aún en este contexto que estamos describiendo a diario. Y que no solo lo describimos, sino que ustedes lo pueden constatar con sus contactos y en su vida cotidiana. Muchos, por eso decía, muchos mensajes de nuestros oyentes vienen por ese lado hoy, ¿no? De lamentar, ¿no?, las noticias que estamos compartiendo y de lamentar la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de ingresos. Bien. Hay que ver la veracidad, la certeza que puedan tener en cuanto a resultados esas encuestas que están circulando. Porque se supone que una situación como la de esas encuestas, que plantean un panorama hacia adelante supuestamente venturoso para el gobierno de Javier Milei, sumado a, por ejemplo, los 10.000 millones de dólares que el BID anunció que va a entregarle al gobierno argentino de acá al 2028 si se cumplen determinadas condicionantes, y en ese caso se supone que es para proyectos concretos, porque el BID, el Banco Mundial y el BID liberan fondos contra proyectos concretos, sobre todo de infraestructura. Se supone que todo eso debería llevar cierta tranquilidad a los mercados en cuanto a la volatilidad, en cuanto al sostenimiento de la bicicleta financiera, del carry trade y de las políticas económicas del gobierno. Sin embargo, lo que sucedió hoy fue más que preocupante, porque son los bancos los que le terminan marcando la cancha al gobierno. El gobierno también acusando a los bancos. Acusando a los bancos de ser los responsables de que el dólar haya subido. Lógico, se vencían las LEFI y los tipos se van a cubrir en dólares. Pero pone a disposición una licitación por 10 billones de dólares, logra colocar menos de la mitad, pagando tasas de entre el 2,90 y el 3,31% mensual efectivo. O sea, cuando acaban de anunciar una inflación del 1,6, ofrecen tasas mensuales del 3,31 y ni así logran que los bancos se compren esas letras que ponen a disposición, ¿no? Sí. Es raro, porque si todo fuera cuadrando tanto como lo plantean determinados actores o determinados analistas, recordemos que la Casa Rosada no tiene plata para los jubilados, pero sí tuvo y dispuso un monto de dinero muy importante para contratar encuestadoras. Contrató prácticamente a casi todas las del mercado, salvo 3 o 4 que sabe que no trabajan nunca para ellos, las tiene a todas a sueldo, por decirlo de alguna manera. Es raro, porque claramente no cierra con las medidas que tiene que tomar el gobierno de pagar este nivel de tasas de interés, 3,31 mensual. Decir que uno no tiene un mango, pero si no, es tentador, ¿viste? Sí. Ir a comprar eso, que te paguen casi el triple de la inflación. Bien, vamos a recibir ahora a nuestra compañera Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio.
Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Andrea, Víctor, ¿cómo están? Muy bien, bien. Bueno, estamos abordando... Yo estaba escuchando atentamente a Víctor mientras, con los alarmantes datos de la realidad. Claro, porque estamos con cifras. Toda esta semana estuvimos con los datos duros que tanto le gustan al presidente, a Milei, y obviamente, ¿no? La agenda que hoy está a tope te interpela total y absolutamente, Nati, porque vos sos una experta en relaciones laborales, y hoy el panorama en la Argentina es salarios paupérrimos, cada vez más a la baja con respecto al poder adquisitivo, y cada vez menos empleo de calidad. Esta es la noticia que está casi, te diría, uniformando a casi todos los portales en este momento, pues se conocieron muchas cifras de pérdidas de empleo registrado, de cierre de pequeñas y medianas empresas, más la motosierra de Milei en el Estado, que ya se llevó puesta a 50.000 personas. Es un panorama muy, muy, muy triste y muy difícil. Cristina habló de esto el 9 de julio y lo marcó, ¿no? Que es parte de lo que planea el gobierno, ¿no? Ir contra la clase media y un modelo de país para unos pocos. Absolutamente, y pienso que si uno se pone a comparar los propósitos y objetivos desde la campaña electoral de Javier Milei en adelante, no hay uno que se escondía, porque antes decíamos, bueno, él dijo que iba a aplicar la motosierra y lo aplicó. Lo que dijo es que esa motosierra era los efectos de que se termine la casta política, económica y demás, y que la meritocracia y los argentinos de bien, y el discurso y la narrativa pública que ya conocemos. Ahora bien, no tenemos ni inversiones, no tenemos ni trabajo de calidad, ni ingresos, ni salarios, ni jubilaciones, ni hospitales, ni escuelas, ni absolutamente nada. Y cada vez se pone más en evidencia que esa misma casta que mencionaba Milei es la que gobernó hace 30, 20 años atrás, sí, bueno, digo bien, o sea, los mismos endeudadores seriales, ya conocemos el nombre de Sturzenegger, de Caputo, y un mismo modelo económico que viene instalado desde la dictadura en adelante. Entonces, yo creo que no se puede, Cristina lo mencionaba también, ¿no? Se puede vender humo, pero no calienta. Y acá está pasando algo parecido. Sí. Efectivamente está llegando la fecha del vencimiento del yogur, pero bueno, en tiempos de velocidad parece que pasaron 15 años, pero no pasaron 2 años del gobierno de Milei todavía. Sí, tal cual. ¿Tenés vos, digo, se me ocurre en este momento consultarte porque tal vez lo tenés, pero tal vez no, pero hay cifras de conflictividad laboral, digamos, de trabajadores que están recurriendo a la justicia, a los tribunales en la Argentina en este momento y en esta postal de la Argentina? Bueno, viste que Andrea habla mucho de la industria del juicio, que en realidad es el ejercicio de un derecho constitucional, pero eso es un mantra de la derecha que viene incluso como exhumado del gobierno de Mauricio Macri, cuando le pegaba a los gremios, a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, y la verdad es que no hay tal cosa. Lo que sucede es, hay mucho disciplinamiento, porque estos mismos guarismos económicos que vos mencionás o con respecto al empleo hacen que la gente tiene un trabajo malo, pero igual aún así no lo quiera perder. Lo que están visibilizando es que hay muchos juicios por accidente de trabajo, porque las prestaciones de ese sistema macabro de riesgos de trabajo son, las indemnizaciones son bajísimas, y los cuestionamientos judiciales, por supuesto, son muchos. Entonces, ese te diría que es el único rubro que uno que levantan, como que se acrecentaron los juicios, pero la verdad que conflictividad laboral en términos de libertad sindical, de huelga y demás, lo vemos en las movilizaciones, tal vez no tanto de manera orgánica, pero el hecho del aumento de juicios laborales o reclamos, no, para nada, no solo que no ha subido. Yo, por lo menos, mi experiencia personal y lo que escucho de colegas abogados laboralistas, mermó más bien, pero ya lo conocemos porque en tiempos de disciplinamiento económico no hay grandes reclamos, y si los hay, bueno, ahora estamos con los cuestionamientos de la ley bases, que ya hace un año que está en vigencia, así que tampoco me extraña, y tantas veces que dicen la justicia laboral o la justicia militante, no es una justicia militante, son las normas pavorosas que dictan, que son francamente inconstitucionales, entonces ni siquiera le dejan otra opción. Bueno, así estamos. Sí. Dijo el negro. Bueno, Nati, nosotros queremos también establecer contacto. Bueno, hoy estoy. ¿Cómo estamos chicos, hoy? Les digo porque para que sepan, Mercurio
Está retrógrado. Está redrogado. Digo, está retrógrado. También Mercurio. Mercurio está redrogado. Dicen, no sé. Vale. Teníamos antes un oyente astrólogo. Sí, teníamos. ¿Te acordás? Sí. Que se ve que, bueno. Se retiró después de todo lo que está pasando. Digo, que siempre nos contaba estas cosas. Bueno, alguno de ustedes seguramente sabe. Tenemos una oyente también, que es astróloga y nos va diciendo y nos va contando. Hoy no, pero sí sé que Mercurio está retrógrado porque, bueno, en las redes está... retrógrado era, sí, redrogado. No. Entonces, bueno, parece que las comunicaciones, todo eso se complican y lo estamos viviendo acá en vivo con ustedes porque está difícil que no se corte. No se corte, no está sucediendo. No funciona, ¿no? Bueno, Nati, aparte de que Urano se fue de no sé dónde, Mercurio está retrógrado. Mercurio está retrógrado, eso es cierto. Eso es determinante, pero vos sabés que yo, más allá de que me río con esto, pienso, ¿no? Una cosa es que cada persona, cada uno de nosotros crea en el transmundo que quiera creer, y otra cosa es gobernar con eso, ¿no? Sí, tal ¿Qué es lo que estamos viendo cuando hablan desde las bodas de Caná de los Dólares hasta las fuerzas del cielo? Y cada uno puede decir, bueno, me lo guardo para mí, o yo creo en esto, o creo en lo otro, pero realmente asistimos a un momento increíble con respecto a esos temas. Sí. Te digo, para nuestra agenda de la conversatoria, también hoy trascendió que el Gobierno Nacional eliminó otros 2 programas que pertenecían a lo que era el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. O sea, siguen accionando la motosierra, no solamente contra los trabajadores, también contra las minorías, también contra las mujeres. Bueno, es menos para las finanzas, para todo. Claro, exactamente. Bueno, Nati, te tenemos hoy miércoles porque mañana tenés un compromiso muy, muy interesante y muy intenso y bueno, queremos que nos cuentes de qué se trata. Es un debate, ¿verdad? Es un debate, sí. Ustedes habrán escuchado a Cristina Parque Lezama hablar de corazón, coraje. Cabeza, corazón y coraje. Cabeza, corazón y coraje, así en ese orden lineal, efectivamente. Y la verdad que también Cristina ya hace mucho tiempo, yo no sé si fue un discurso de la ONU, ahora lo revitalizo, que vino a hablar de anarcocapitalismo. Y en esa sintonía pensamos con Valeria Di Croce, con Mercedes de Alessandro, que va a estar, bueno, coordina María Quinteros, que hay 3... patas en ese sentido. Primero, la forma de construcción de poder en lo que Varoufakis llama tecnofeudalismo, eso Vale Di Croce lo aborda excelentemente bien. Bueno, la economía financiera, la configuración de subjetividad, ahí va a estar Mechi de Alessandro y yo justamente hablando del mundo del trabajo porque es a esta matriz que nos están llevando. Y creo que son debates importantes, va a tener mañana para los oyentes si quieren agendar, mañana en el Pulqui Bar, en Avenida Entre Ríos 505 a las 18 horas. Cabeza, corazón y coraje, estos diálogos, anarcocapitalismo, un nuevo sistema de dominación de estos tiempos, así que ahí vamos a estar con Valeria Di Croce y Mechi de Alessandro y quien te habla con la coordinación de María Quinteros, hablando un poquito, tratando de hacer interseccionalidades, ¿no? De lo que parece distinto, pero en realidad nos pesa en la misma realidad que estamos viviendo acá en nuestro país también, ¿no? Fundamentalmente. Te digo que me gustó lo de anarcocolonialismo, ¿eh? No está mal. Sí, también, tal cual. Sí, otro neologismo para jugar. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Claro, totalmente, ¿no? Esto de ya cómo se va reduciendo la producción de la riqueza en los términos más ortodoxos que conocemos, ¿no? El laburo de las personas y cómo a través de la captación de nuestra atención y de la acumulación de datos y de lo que es todo plataforma digital con la concentración en pocas manos que sabemos que tienen las plataformas digitales, bueno, cómo se va configurando una nueva forma de acumular riqueza, de concentración y de servidumbre, ¿no? Como en el pleno feudalismo. Bien, bueno, están todos y todas invitados entonces a este debate Cabeza, Corazón y Coraje mañana en el Pulqui, que es Entre Ríos 484, acá cerquita. Yo no sé por qué dije 505, pero bueno. No, 484. 484, ahí está. Más cerca todavía, más cerca a las 18 horas, así es. Exacto, bueno, repetimos, Entre Ríos 484, acá en Ciudad de Buenos Aires, van a estar, Nati Salvo, nuestra compañera, Mercedes de Alessandro, economista, Valeria Di Croce, que es docente,
y además es escritora, ¿no? Y va a moderar María Quintero, nuestra compañera de la 530, coordinadora de programación. Bueno, querida Nati, estás exceptuada entonces mañana de subirte a la conversatoria. Sí, totalmente. Bueno, queríamos visibilizar esta actividad y bueno, que salga todo lindo. Gracias. No podemos acompañar porque vamos a estar acá, pero porque van a estar ahí. Exacto. Así que bueno, beso grande. Nati Salvo, entonces, con esta actividad están, por supuesto, todos invitadas, es de acceso gratuito. Solo tienen que acercarse a Entre Ríos 484 a las 18 horas si quieren escuchar a estas 4 compañeras que van a abordar el tema de la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Y bueno, fíjense cómo la agenda también se va redefiniendo, se va afinando también en este momento de cara a la elección del medio término. Me parece que hay que visibilizar más que nunca que el problema del trabajo, que el problema de los ingresos no es un problema individual, no es un problema... Totalmente. Claro, como es no es que yo le estoy errando y me estoy diciendo, no. Está todo armado puede para ir que un esto poco pase. mejor o un poco peor, pero el contexto y el marco en el que se desarrolla cada uno, no importa a qué te dediques, exactamente, es muy duro y muy adverso. Lo acaba de decir el propio INDEC. Sí, 50% de las máquinas de la industria están paradas. Llegó a 50% la capacidad ociosa de la industria nacional. Es una barbaridad. De cada 2 máquinas hay una que está tapada con una lona. Esos son puestos de trabajo. Bueno, de esto nos habló muchas veces nuestro columnista Raúl Utin, ¿no? De primera mano. ¿No? Exacto. Hace un tiempo era el 40 y pico, ahora ya llegó al 50, dicho por el propio INDEC. Sí, así es. Bueno, teníamos acá los datos del CEPA relevados entre noviembre del 2023 y abril del 2025, que se perdieron 15.557 empleadores, que esto era lo que vos estabas subrayando. Es decir, ya no son solo puestos de trabajo, sino también fuentes que producen empleo. El sector con mayor pérdida absoluta de empleadores fue servicios de transporte y almacenamiento, con 3.898 casos. En términos relativos, este mismo sector fue el más afectado, con una caída de casi el 10%, 9.9% en cantidad de empleadores. Y al mismo tiempo se destruyeron 237.445 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, es decir, menos 2.41%. Cuando vos le decís 2.41%, decís, bueno, 2.41%, pero son 237.500 puestos de trabajo. Un montón. Muchísimo. Bien, de ellos, los que más pérdida tuvieron son los de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, con 138.617 trabajadores menos. En términos relativos, el sector más golpeado fue la construcción. ¿Saben cuánto es la caída en la construcción? 17%. 17%. Un montón. Bueno, sigo. Tenemos un montón de números, no vamos a abundar, pero ya son un montón, ¿no? Bueno, parece que la motosierra va a llegar a lugares más exclusivos, como la Procuración del Tesoro. También. Están hablando de despido. Ahora, lo curioso es la excusa que están utilizando para reducir el personal de la Procuración del Tesoro. ¿Qué es lo que dejan filtrar del gobierno? Que desde la Procuración del Tesoro se le vendió información o se le entregó información al fondo Burford, que es quien está litigando contra la Argentina en el caso YPF y que logró en principio, por más que ahora esté suspendida, una sentencia favorable por 16.000 millones de dólares. Y acusan de que hay empleados, trabajadores, porque siempre la culpa la tienen los laburantes, de que habrían filtrado esta información. Ahora, ¿vos por dónde empezarías a buscar si fueras a tratar de desentrañar quién vendió información de la Procuración del Tesoro a quien está litigando contra la Argentina? ¿A un trabajador común y corriente de la Procuración, un oficinista, un subgerente, lo que sea? ¿O la irías a buscar con alguien que fue socio del Fondo Burford en la Argentina? Porque el que fue socio de alguna manera del Fondo Burford es Castro Videla, el procurador del Tesoro, que es socio del estudio Bianchi, y el estudio Bianchi fue testigo a favor de Burford en esta demanda contra la Argentina. ¿A quién buscarías vos?
Porque parece bastante sencillo seguir esa pista, ¿no? Parece que las pistas sencillas no son el fuerte. No le interesan o temen lo que van a encontrar. Sí, a ellos o no mismos. lo quieren encontrar. Claro, se encuentran. Y las marchas que se van a replicar en varios lugares del país. Esto tiene que ver con la grave crisis que atraviesa el sector sanitario, pero también cómo a partir de... ¿Se acuerdan que la semana pasada vencieron las facultades delegadas del presidente? Bueno, hicieron un montón de cosas, firmaron un montón de resoluciones, a decretazo limpio también, para aprovechar el último estertor que le quedaban de las facultades delegadas al presidente. Se crearon un nuevo organismo administrativo, que es el que nuclea los hospitales nacionales. Entre ellos está el Bonaparte, está el Posadas, hay también uno en Mar del Plata. También, esto fue agenda la semana pasada, desarmaron los institutos, Instituto Nacional de... contra el cáncer, el cardiovascular, el tropical, que depende del Malbrán. Y nosotros, con la información que reunimos la semana pasada, también manejamos el dato de que esto no es, como dice el gobierno, bueno, no pasa nada, siguen funcionando, pero en lugar de funcionar como con autonomía presupuestaria, lo que hacen van a depender de este organismo que creó el gobierno a partir de las facultades delegadas. No es así. Están haciendo traslados, pero no están trasladando el presupuesto. Entonces es como, bueno, cartón pintado. Bueno, ahí funciona, queda algo simbólico vinculado con esta agenda, pero si no hay guita, si no hay fondos para solventar estos institutos y estos hospitales, bueno, lo que viene es una crisis todavía más profunda. Ya terminó. A esto se le suma también el tema de la crisis con las residencias, los residentes y el nuevo sistema de becarios en lugar de residentes con derechos laborales, tal y como deben merecer un médico recibido que está trabajando en un hospital 12 horas y con 4 guardias de 24 horas al mes. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba que deberíamos consultar con nuestro doctor de cabecera, el doctor Tesler, si esto, sobre todo el tema del cierre del instituto que atiende las enfermedades tropicales, cómo afecta la lucha contra el dengue, el chikungunya y el Zika, porque son mosquitos que... no sé si está directamente... Si era ese quien se encargaba de ese instituto de ver cómo se encaraba la prevención del... Porque son enfermedades tropicales, estaban en el Malbrán, y el año pasado ligaron porque no hubo mosquitos, pero no quiere decir que este año no los vaya a ver. Tal cual. Sí, bueno, Tesler la semana pasada trajo este tema, muchos de los datos que estamos comentando tienen que ver con datos que chequeamos y contrastamos con él también. Hubo varias reuniones esta semana en la provincia de Buenos Aires, Crepla, que estuvo muy activo con esta agenda. O sea, todas estas movidas que hizo el gobierno se suman a la pérdida también de poder adquisitivo de todo el personal de salud y los problemas graves de infraestructura que tienen hoy los hospitales. Al margen de esto, también comentamos, y vale la pena destacar para también recordar cuáles son todos los motivos por los cuales mañana se marcha y mañana hay un paro nacional de salud, que, por ejemplo, los hospitales universitarios también están desfinanciados y en el caso del ROFO directamente sin recursos para la medicación paliativa y sin recursos para instalar un mamógrafo que tienen en un depósito desde el mes de octubre del año pasado. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo,
Necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. En Varela, fortalecimos la seguridad con más móviles. Sumamos 12 camionetas para la Guardia Comunal, 35 motos y 31 patrulleros para la Policía Bonaerense y una embarcación de rescate. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio.
Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM500. Seguimos con la agenda del día. Sabemos que este año hay elecciones en la CGT. Sí, ¿Se acuerdan de la CGT? Tengo como un leve recuerdo. Pone la fecha. Bueno, ahí hay todavía se están acomodando, pero sabemos que uno de los cabezones de la CGT se va. Daer ¿sí? se va. Daer se va. Y Sergio Palazzo, titular de la bancaria, hizo declaraciones. Escuchémoslo. Hay que aprovechar la oportunidad que nos dan los tiempos estatutarios, que en noviembre tiene que haber una elección en la CGT para elegir nuevas autoridades. Sí. Y creo que esas nuevas autoridades, al igual que en la política, tienen que tener un programa, porque es más fácil decidir en función del programa quién te va a conducir y quién no te va a conducir. Y ese programa inexorablemente tiene que tener un punto de confrontación con las políticas de este gobierno. Yo no tengo dudas en eso. Una cosa es que... Hoy no lo tiene. Hoy no está ese punto. O lo tuvo en un momento o algún... Arrancó bien porque en realidad hemos tenido 3 paros generales desde que empezó, hemos tenido 2, 3 marchas, pero creo que hay que empezar a unificar las luchas. Yo creo que no hay que dejar que los sectores vayan por su cuenta, cada uno a tratar de ver qué puede conseguir, porque en esa división y en esa diáspora somos presa fácil del poder económico y del poder del gobierno, ¿no? Bueno, la palabra de Palazzo es una palabra de peso, ¿sí? Totalmente, un gremio importante. Exactamente, y bueno, en líneas generales lo que está diciendo, hay que aprovechar la oportunidad, o sea, no discutir solamente los nombres, sino discutir una agenda. Exacto. Un gremio que además no solo es importante por la cantidad de afiliados que tiene, sino que también porque en su momento los bancarios y los camioneros eran un poco los que marcaban el rumbo de las paritarias, ¿no? Sí. Así es. Esto es en noviembre, después de las elecciones legislativas. Entre ellos, Sanidad tiene pronto elecciones, por eso Daer se alejaba, porque sentía que estaba perdiendo el control de su gremio, ¿no? Que podía llegar a perderlo. También, hay declaraciones del sector agropecuario, ¿no? Tenemos nosotros un audio de Andrea Cernari, presidenta de la Federación Agraria, en función de la discusión, una vez más, en torno a las retenciones a los productos agropecuarios, a los granos. Bueno, habló mucho de la macroeconomía y nos estuvo contando cómo ve él la macro, ¿no? Y que también él vino a ordenar la macro, y esa fue una respuesta que nos dio cuando nosotros le solicitamos, porque no solo hablamos de retenciones y de los cultivos tradicionales, sino que hablamos de las economías regionales, que tampoco le están pasando bien, con rentabilidades negativas en muchos casos. Hablamos del arroz, de los cítricos, de la pera, de la uva, hablamos de muchas economías regionales, ayer transmitiéndole también la necesidad y la preocupación con la que por lo menos nos quedamos algunos, es que él nos manifestó que él vino a ordenar la macroeconomía y no la microeconomía, con lo cual es una sensación de falta, ¿no? De pensar en una política productiva, que Bueno, la verdad que no nos sorprende lo que les dijo, ¿no? El gobierno nacional. Vinimos a ordenar la macro y la micro, la verdad. Viste que no es nuestro problema. Ajá, mira. Trascendió una foto en las últimas horas, ayer u hoy, de Javier Milei, que tenía arriba de su escritorio un libro que se llama Introducción a la Microeconomía. Bueno, claro, recién va por la introducción, claro. Que es un libro que decían algunos economistas que se estudia en los primeros años de las carreras de economía. Claro. O sea que no tienes ni idea. Está repasando la bibliografía, gente. Bueno, por lo menos la está repasando. Bueno, en esta reunión de la mesa de enlace con Javier Milei, además de lo que decía Andrea Cernari respecto a las economías regionales y a las retenciones, también se habló de el Banco Nación y las intenciones privatizadoras de este gobierno. También se habló del INTA y la destrucción, que para el sector agropecuario es muy importante, y también se habló de Vialidad Nacional, de las rutas. Entre otros, Pino dijo, no sirve de nada producir si no tenemos caminos por donde sacar esa producción. Lo que dijo Volando,
que es el vicepresidente de la Federación Rural y que de la Federación Agraria, perdón, y que estuvo allí presente también, es un poco distinto de lo que dijo Sarnari, porque Sarnari dijo, bueno, que Milei les había dicho, yo me ocupo de la macro y del resto se ocupan ustedes. Ajá. Eso es como decir, bueno, chicos, nos dividimos la tarea, ustedes se ocupan de esto, nosotros vamos con lo otro y ahí lo solucionamos. Bueno, en realidad Volando dice que lo que les dijo Milei fue, yo me ocupo de la macro y ustedes después se arreglan por su cuenta. No es lo mismo que decir lo que dijo Sarnari, ¿no? Del resto se ocupan ustedes, no es lo mismo que decirle, se arreglan por su cuenta, muchachos, yo ni ruta, ni banco, ni INTA, ni un carajo. O sea que hoy por hoy, con este panorama, el anuncio que esperaban los de la sociedad rural el 26, ¿no? De julio. Puede fallar. Puede fallar, no. Exactamente. Bueno, por ahora no hay nada. Promesas. Promesas y, vanas. Bueno, y la macro, la micro, todo eso. Vamos a recibir ahora a Luis Brustein, nuestro compañero, periodista, columnista de este programa y del diario Página 12. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. ¿Cómo va? Dicen? Bien, acá estamos, repasando datos hoy. Sí. Escuché un momento que hablaban de las encuestas. Sí. ¿No les parece raro? A mí me llama la atención eso. Es raro. Empiezan a aparecer encuestas de Giacobbe, Pinaya, la anterior de Madallen Menanfit, Clarín mismo hizo alguna encuesta, donde algunas le dan, sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires, le dan una ganancia, un triunfo a Milei, a los libertarios, con casi más de 10 puntos de diferencia. Es loco, porque si te metes en las redes ahora, te vas a encontrar con una cantidad de videos, comentarios, y todos relacionados con Milei también, ¿no? Es una campaña como de recuperación de imagen o algo así, ¿no? Sí. Yo creo que le pegó el tema, sobre todo el tema de la votación en el Congreso. Lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con las jubilaciones y la discapacidad. Sí. Bueno, ese es un comentario porque los escuché cuando estaban hablando, pero la verdad que me interesaba hablar sobre las amenazas a Julia Mengolini, porque la verdad me impresionaron, ¿no? Yo escuché la declaración de ella ayer en la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, y bueno, hoy fue una clase que se dio en la Facultad de Derecho sobre inteligencia artificial y demás, y con la presencia de ella y de Juan Grabois, y la verdad que estaba lleno de gente, ¿no? Bien. Y además con la solidaridad de las madres, de los organismos de derechos humanos. Mira, yo escuché, ellos anunciaron que van a hacer un juicio contra Milei, van a hacer una denuncia penal contra Milei, y es parecido a lo que anunciaron también los diputados de Unión por la Patria, que van a hacer contra los tuiteros de Milei, contra los tuiteros empleados por el gobierno, el Gordo Dan y ese Fran Fillap, y sí, porque yo creo que esto no se puede dejar pasar, ¿no? Lo mismo que el ataque contra el diputado socialista Esteban Paulón, ¿no? Donde lo escrachan como si fuera un pederasta por su orientación sexual. Eso se trató también en la Comisión de la Mujer, y todas estas van a ser proyectos de declaración que se van a presentar en el recinto. Y yo creo que los diputados de otras orientaciones políticas, de otras fuerzas políticas, aparte del kirchnerismo y del socialismo, que son las que fueron afectadas en este caso, sí. La verdad que sería bueno que repudiaran esta metodología, porque esto va encaminándose a un Estado que gobierna sobre la base del terror, ¿no? Es una forma de terrorismo, no es el mismo terrorismo
que el de la dictadura, pero también es una forma de amedrentar al pensamiento crítico, a la disidencia. A mí me hacía acordar cuando empezaron a atacar a los profesores universitarios y en general a los docentes, porque los acusan de bajar línea ideológica, y a partir de eso crearon un estado de paranoia, paranoico en los docentes, que todos te comentaban que tenían miedo de dar clase con algún tema que esté mínimamente relacionado con alguna cuestión social, con alguna cuestión de género, o sea, con todo algún tema, porque inmediatamente eso podía generarles una denuncia, y digamos, eso va generando un clima. Yo escuché el testimonio de Mengolini en Diputados, y la verdad que es terrorífico la campaña de ataques que sufrió. O sea, bueno, el más conocido es ese video de inteligencia artificial que la muestra a ella con el hermano y demás, pero ella leyó así, llevaba en su celular algunos de los mensajes amenazadores que recibe, que son cientos de mensajes, y son mensajes donde la amenazan de que la van a matar, de que la van a destripar, a ella y a la hija. ¡Qué horror, por favor! ¿No? ¡Qué horror! Bueno, son cientos de mensajes que ella estuvo recibiendo, y 90 de esos fueron retuiteados por el mismo presidente. O sea, realmente, bueno, a Mengolini se la veía muy desencajada cuando contaba esto, ¿no? Se desbordaba, y no es para menos, no es para menos. No sé, ayer hablábamos que es peor que te pongan bosta de caballo en la puerta de tu casa, o que serás víctima o blanco de este tipo de ataques, ¿no? Porque con este tipo de ataques te paraliza. En eso Mengolini estuvo ajustada, porque dice, esto no es una fake news, porque nadie va a creer que yo hago esto con mi hermano. El objetivo que tiene esta campaña con este tipo de amenazas es generar terror, es torturar, es torturarme a mí en una forma pública, para que eso genere un precedente para cualquier otro que se atreva a decir algo relacionado con el gobierno. Me acuerdo que hace muy poco hablamos con Dora Barrancos, y ella nos decía, me quedó la imagen, ¿no? Porque me pareció muy ilustrativa, que estamos como en la banquina del Estado de Derecho, en la banquina. Sí, en la banquina, y si le agregás a eso... Dos ruedas en el aire tenemos ya. Si le agregás a ese desequilibrio la complicidad de funcionarios judiciales, claro, que te hacen una investigación terrible por el tema de la bosta en la casa de Esper, y no hacen ninguna investigación ni ponen ninguna denuncia por estas amenazas. Bueno, más de la banquina la estás derrapando, pero lejos, ¿viste? Claro, porque el otro elemento es ese, ¿no, Luis? No solamente es que el otro elemento es ese, no solamente son las amenazas constantes de este grupo de enfermos mentales, sino que además la indefensión que te genera, que el Estado, que tiene que protegerse, o te ataca también, o se hacen lo distraído y miran para otro lado. Sí, vos sabés que cómo se generan mensajes, ¿no? Que distorsionan lo que pasa, ¿no? Cuando se planteó que este grupo de diputados de la Unión por la Patria van a hacer una denuncia penal contra los tuiteros del gobierno, ellos lo plantearon por las amenazas de sacar los tanques a la contra calle, el Senado. Contra el Senado en ese momento.
Entonces Jonathan Viale sale a defenderlos, ¿no? Y a decir que en realidad eso es todo eso es una campaña del kirchnerismo contra estos tuiteros, y entonces muestra la cantidad de interacciones que tienen los mensajes, cada uno de los mensajes de Gordodán, de Franz Fillap y todos estos, ¿no? Obviamente que son mensajes que es solamente de la aplicación X, ¿no? Que es una aplicación que cada vez está siendo menos usada por la gente que no es directamente libertaria o que no piensa o que no tiene un pensamiento derechista. Es una aplicación que está siendo abandonada en todos lados, ¿no? Pero esto te quería decir, y en la Comisión de la Mujer, en diputados, con la idea de presentar un proyecto de declaración que repudie este tipo de forma de hacer política que tiene el gobierno, también se incorporó la causa donde fue condenada Cristina Kirchner. Parece que fuera una cuestión artificial, sumar una cosa con la otra, o que fuera un manijazo político, o que, digamos, y la verdad es que resulta con mucha coherencia, ¿no? El Papa Francisco más de una vez dijo que la distancia entre los discursos de odio y la violencia física era muy cortita. Él lo dijo, el Papa Francisco lo dijo, y el ejemplo más concreto que tenemos nosotros es el discurso de odio que se generó contra Cristina Kirchner y que terminó en un intento de asesinato, ¿no? Así es. ¿Hola? Sí, así es, claro, claramente. Bueno, yo creo que es el ejemplo más claro de esa distancia cortita que hay entre el discurso de odio que fomenta el gobierno y la agresión física y la situación violenta. Yo creo que hay que seguir el ejemplo de esto que se está haciendo, además seguirlo en el sentido de denunciar esta práctica y hacer denuncias penales contra los que las realizan y contra el mismo gobierno, porque realmente lo que finalmente está consiguiendo este gobierno, así como amedrentaron a los profesores, porque los docentes no tienen cómo defenderse. Totalmente. No son un diputado o un periodista, un docente hacen correr la bola de que todos los docentes, hay que denunciar a los docentes que bajan línea ideológica, y en realidad ponen a todos los docentes que no tienen ninguna forma de defenderse, los ponen contra la pared. Yo no sé si se acuerdan ustedes el estado de paranoico que se difundió entre los maestros, los profesores, incluso los profesores universitarios. Ellos te comentaban que tenían miedo de hacer referencia a los profesores de carreras de tipo social, ¿no? De hacer referencia a algún hecho histórico para que no les aparezca una denuncia de estos descerebrados, ¿no? Y yo creo que que ese es un tema que la sociedad argentina va a tener que afrontar. Si quiere aceptar estos métodos que tienden a gobernar, a buscar gobernabilidad, esparciendo el terror en la sociedad, que eso es terrorismo de Estado, o si nos oponemos como sociedad a estos métodos. Y yo creo que eso es lo que se está discutiendo en el caso de Mengolini y en el caso de los tuiteros del gobierno. Bien, así es. Y el caso de Paulón, ¿no? Que también habías mencionado. Y en el caso de Paulón, que tenemos que sumar, exactamente. Bueno, Luis, mañana seguimos. Bueno, ya se acaba la vuelta. Ya se está acabando. Te mandamos un abrazo y gracias por traer este tema. Por supuesto, nuestra solidaridad con todas estas personas afectadas, ¿no? Directamente, porque hay personas que están afectadas directamente, como
como Julia Mengolini, como Paulón, y al resto, ¿no? Porque es lo que vos traes en la reflexión de esta tarde, que esto, claro, esto nos afecta a todos, no podemos seguir indiferentes frente a tanta violencia. No son cosas puntuales, es un sistema, es sistemático lo que están haciendo. Es sistemático. Y eso es lo más grave de todo, ¿no? Por supuesto. Es decir, cuando era lo de la dictadura se habló de excesos, ¿no? Pero se le dijo, estos no fueron excesos, porque fueron sistemáticos. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Te mando un abrazo. Abrazo grande. Hasta mañana. Bueno, dieron la vuelta con nosotros, más que con nosotros, sin ellos, ¿no? No hay vuelta. No hay vuelta. Carlos Di María en la operación técnica, Pablo Casasola en la operación de streaming, Dieguito Mayo en la producción periodística y general del programa, Mastrangelo. Acá anduvo un rato también. También anduvo por un rato por acá. Mañana seguimos. Mañana tenemos conversatoria. Vamos a hablar con Leonel Tesler seguramente acerca de la marcha federal en defensa de la salud pública y el paro de ATE a nivel nacional. Por el tema salud que ya mencionamos. Quédense ahora en la 530, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos